Buen día. Previa autorización, procedemos a grabar la sesión del día de hoy. La sesión síncrona o videoconferencia del día de hoy, para todos los alumnos de la carrera de licenciatura en Administración de Empresas con acentuación en Gestión Turística. Vamos a seguir con el programa de acuerdo a lo plasmado por la universidad. En el día de hoy vamos a hablar del capítulo número 10, que habla de registro de operaciones. Como ya lo comentamos en la sesión anterior, la bibliografía que se va a utilizar es el primer libro de contabilidad de Lian Lara Flores. Y vamos a empezar a desglosar la actividad del día de hoy. Permítanme un segundito, voy a proyectarles una presentación que vamos a ir alternando con el libro para desglosar este tema. Segundito, por favor. Listo. Vamos a dar inicio en este tema o en esta sesión vamos a hablar del capítulo 10 que habla del registro de operaciones. En el capítulo número 9 hablamos de la cuenta, los movimientos y los saldos. Y obviamente aquí vamos a ver algunos ejemplos o algunas situaciones de cómo la cuenta tiene ciertos movimientos y el saldo correspondiente a ellas. Es una continuación del capítulo número 9. ¿Okay? El temario que se va a ver, pues van a ser las variaciones en las cuentas, las reglas del cargo y el abono, la partida doble y la igualdad numérica entre los movimientos. El objetivo es conocer la partida doble que representa el cargo en las cuentas de activo y el abono en las cuentas de pasivo y capital, y cuando su saldo es acreedor y deudor. En este capítulo se va a tratar todo lo referente a la forma de registrar las cuentas de activo, pasivo y capital y las operaciones realizadas. ¿Qué factores de cada operación es necesario considerar para registrar correctamente las cuentas de variaciones de los valores que representan? Pues es necesario considerar tanto la causa como el efecto que produce cada operación, ya que por sencilla que ésta sea, afectará cuando menos a dos cuentas. Esto es muy importante. Nosotros no podemos hacer un asiento contable si no hay la afectación a dos cuentas, entre cuentas de la misma característica o entre cuentas de diferente clasificación. O sea, puede haber cargos y abonos en cuentas de activo, cargos y abonos entre cuentas de activo y pasivo, cargos y abonos entre cuentas de activo y capital, pero siempre tiene que existir dos cuentas. Un ejemplo, si la entidad compra mercancías y las paga con cheque, se debe considerar al mismo tiempo y por la misma cantidad. El aumento en las mercancías y la disminución en la cuenta de bancos. Este es un ejemplo muy sencillo. Técnicamente nosotros estamos haciendo un aumento en la cuenta de inventarios o mercancías dentro del activo circulante y estamos disminuyendo la cuenta de bancos. Si se fijan, es un aumento en la cuenta de activo y una disminución en otra cuenta de activo. ¿Por medio de qué se registran las variaciones que sufren los valores del activo, pasivo y capital? Por medio de cargos y abonos. Aquí es muy importante, aunque lo vamos a ver más adelante, como lo he reiterado en varias ocasiones, de que se conozca la regla de la partida doble. Ya lo mencionábamos arriba. A todo cargo corresponde un abono. Forzosamente no se puede hacer una operación unilateral, ya que un aumento en una cuenta o una disminución en una cuenta corresponde a otro aumento o otra disminución en otra cuenta, según sea el caso. ¿Qué se toma como base para saber qué cargos y qué abonos significan los aumentos o disminuciones en las diferentes cuentas de capital? Aquí hay que hacer la aclaración que estamos únicamente hablando de cuentas de balance. El activo es igual al pasivo más el capital contable. Esa es la fórmula
de nuestro balance general. Y si ustedes recuerdan cuando vieron el tema en anteriores sesiones del balance general, en el balance es todo el activo, es la misma cantidad, la suma de todos los diferentes tipos de activos, es lo mismo que sumar el capital, todas las cuentas de capital más todas las cuentas de pasivo, perdón, más todas las cuentas de capital deben de ser movimientos iguales. Si no están iguales, algo no se está haciendo de la manera correcta. ¿Por qué anotación debe de empezar toda cuenta de activo? Toda cuenta de activo debe de empezar con un cargo, es decir, con una anotación en el debe. Es importante mencionar aquí, como lo mencionamos en el anterior curso, que en el caso específico de las cuentas de balance, debe de iniciar siempre con un cargo, siempre y cuando se vaya a hacer una operación contable, porque hay que recordar que al inicio de un ejercicio, todos los saldos de las cuentas de balance se trasladan a la nueva balanza, porque ya se cerró el ejercicio anterior. Entonces, debe de empezar con un cargo o con un saldo inicial deudor. Y las operaciones o los movimientos que se vayan haciendo en el transcurso del tiempo deben de empezar con un cargo, es decir, con una anotación en el debe. ¿Por qué anotación debe de empezar toda cuenta de pasivo? Toda cuenta de pasivo debe de empezar con un abono. Aquí nos hace referencia a que el activo es el conjunto de bienes de los que se dispone y el conjunto de deudas con los que se cuenta son el pasivo. A diferencia del activo, ¿por qué se inicia con un abono o por qué el saldo inicial de una cuenta de pasivo es con un abono? Por la naturaleza de las cuentas. O sea, hay que recordar que al final de un periodo o al final de un ejercicio, las cuentas deben de tener un saldo. Al momento de que se disminuyen todos los cargos menos todos los créditos de una cuenta de activos, su saldo debe de ser deudor. Ese saldo deudor se traspasa al siguiente pedido, al siguiente ejercicio y debe de empezar los movimientos con un cargo. Caso contrario en las cuentas de pasivo. Como es de naturaleza acreedora, se debe de después de sumar todos los créditos o los abonos, restarle los cargos, su saldo debe de ser acreedor y ese saldo se debe de traspasar y la primera operación debe de iniciar con un abono porque son de naturaleza acreedora. Este tema lo vimos en la sesión anterior y reitero que es muy importante conocer las diferentes naturalezas de las cuentas. ¿Por qué anotación debe de empezar una cuenta de capital? Las cuentas de capitales, primero hay que decir cuándo se cargan. Se cargan por los retiros que haga el propietario. Hay que recordar que el capital representa el patrimonio o el valor con el que cuentan los accionistas. Entonces, son por los retiros que haga el propietario o accionistas. Por las pérdidas, en dado caso de que existiese una pérdida en un periodo, se deben de cargar. Y se abona por la diferencia entre el activo menos el pasivo, que es el saldo con el que cuenta la empresa, y por nuevas aportaciones. Lo que comentábamos, las aportaciones para futuros aumentos de capital, que siempre y cuando estén escrituradas o protocolizadas o plasmadas en un documento público, se deben de considerar como aportaciones para futuros aumentos de capital y ya después de registrarse, pasarlas a ser parte del capital social. Y por la utilidad. ¿Por qué? Porque pues obviamente si la pérdida se carga por su naturaleza deudora, la utilidad se abona por su naturaleza acreedora. El saldo es acreedor, obviamente es la cuenta de capital y es el capital invertido en el negocio. Aquí, acordémonos, activos son naturaleza deudora, pasivo y capital son naturaleza acreedora. Activo deudora, pasivo y capital son acreedores. ¿Qué saldo por lo general tiene la cuenta de capital? Por lo general es saldo acreedor, es lo que estamos mencionando, porque casi siempre los aumentos de capital contable son mayores que las disminuciones del mismo. Solamente en caso contrario sería deudor. Esto es muy importante. Reitero aquí, para efectos, voy a poner un ejemplo así muy sencillo, no lo traigo así ejemplificado, pero suponiendo que el capital contable sea contrario a su naturaleza, significa que a alguien, en lugar de nosotros deberle, alguien nos debe dinero. Entonces, para efectos de presentación, no podemos dejar el capital contable ni para efectos de presentación, ni para efectos de
fiscales podemos dejar un capital contable contrario a su naturaleza y tendríamos que hacer algún asiento para reclasificar esa deuda contra otra cuenta para efectos de presentación. ¿Por qué las cuentas de gasto y administración? Ahorita vamos a hablar ahora de las operaciones de resultados. Aquí ya vimos algunos ejemplos de lo que son las cuentas de balance, como es el activo, pasivo y capital. Y ahora vamos a ver algunas cuentas de resultados. Dice, ¿por qué las cuentas de gastos de venta y administración siempre se deben de cargar y qué saldo deben de tener? Todas las cuentas, así como les dijimos que las cuentas de activos son deudoras en su mayoría, a excepción de las depreciaciones y las amortizaciones, las cuentas de pasivos son acreedoras. Dentro del estado de resultados existe también por ahí cuentas como son las ventas o ingresos que son de naturaleza acreedora, los costos y los gastos que son de naturaleza deudora, otros ingresos que son acreedores, otros deudores, otros gastos que son deudores y así sucesivamente. Entonces dice que porque están destinadas, aquí lo que nos dice la literatura es que están destinadas al registro de operaciones que produzcan tanto aumentos como disminuciones del capital. Lo mismo se pueden cargar que abonar según la clase de operación que se realice en ellas. Un ejemplo muy sencillo, vamos a suponer que se haga un registro de un servicio, no sé, el servicio de energía eléctrica por el cual, o el servicio de gas, o el servicio determinado, que nos hagamos un movimiento, un asiento contable donde carguemos a los gastos por el periodo que se está consumiendo energía eléctrica con crédito a bancos por 10,000 pesos. Pero en el siguiente ciclo de facturación de la compañía eléctrica nos hacen un abono ya que nos cobraron de más. Entonces, obviamente, ahí hay que hacer una reclasificación de este saldo contra el patrimonio porque obviamente no corresponde, a eso se refiere, ¿va? Porque en su momento lo registramos con una cantidad y la bonificación la tenemos que registrar como tal porque ese gasto no se ejerció. ¿En qué libro se deben de anotar los análisis de operaciones? Se deben de registrar en un libro especial llamado diario, que son famoso libro de diario. Siempre se anota la cuenta deudora con su cantidad de cargo y en el siguiente reglón, dejando sangría, se anota la cuenta acreedora con su cantidad de abono. A esta forma de registrar una operación se le denomina asiento de diario y es lo que mencionábamos, que es a todo cargo le corresponde un abono. Un ejemplo de asiento de diario. Aquí vamos a entender que se hizo una operación mitad, 50% a crédito y 50% de contado de una venta a un cliente por 1,000 pesos. El asiento contable que se hace es que se acredita ventas para aumentar los ingresos dentro del estado de resultados y se carga a bancos o en este caso a caja por la cantidad de 500 pesos por lo correspondiente al pago en efectivo o de contado y el cargo a clientes para registrar que nos debe todavía el cliente una cantidad del 50% que fue la operación a crédito. ¿En qué consiste la partida doble? La partida doble consiste en registrar por medio de cargos y abonos los efectos que producen las operaciones en los diferentes elementos del balance, de tal manera que siempre subsista la igualdad entre el activo y la suma del pasivo y capital. Aquí hace mucha referencia a las cuentas de balance, pero también son operaciones que se tienen que hacer con cuentas de resultados. ¿Con qué objeto se realiza una balanza de comprobación? La balanza de comprobación tiene como objeto verificar si los cargos y los abonos de los asientos de diario han sido registrados en las cuentas de mayor correspondientes, respetando los principios a la partida doble. En la práctica, aquí para fines didácticos todavía se utilizan las balanzas de comprobación en hojas tabulares. Sin embargo, en la práctica, los paquetes o los software que ya están predeterminados te dan una balanza al terminar un periodo y esa balanza te ve reflejado todos los movimientos en las cuentas de mayor y el objetivo principal es que no exista diferencias, o sea, tiene que haber una correspondencia entre las diferentes cuentas para que se lleve a cabo el principio de la partida doble. Es decir, que para un cargo siempre corresponde un abono.
¿Cuándo se debe hacer la balanza de comprobación? La balanza de comprobación se debe de hacer en el momento que sea necesario. Se acostumbra generalmente formularla a cada fin de mes con objeto de facilitar la preparación de la balanza de comprobación que se presenta cada fin de año. Esto es muy importante. Nosotros como contadores, o en este caso ustedes como licenciados en gestión turística o licenciados en informática administrativa, según sea el caso, hay que entender que la información tiene que tener una característica principal, la información financiera, ¿verdad? Es que debe de ser veraz y oportuna para la toma de decisiones. Nosotros, la parte administrativa o la parte contable no puede tomar decisiones hasta que se termine un año. Es por eso que las balanzas de comprobación y los controles contables y los controles administrativos se revisan mensualmente a través de reuniones o según las políticas que tenga cada empresa preestablecidas. Se llevan a cabo reuniones para ver el seguimiento de la información financiera que se determina a través de una balanza de comprobación. O sea, es importante saber que no es necesario esperarnos a que se termine un ejercicio o un año para empezar a revisar las operaciones de la empresa para la cual se elabore o para la cual estemos prestando un servicio. ¿Qué datos debe tener la balanza de comprobación? Pues muy sencillo, pues debe tener el nombre o razón social de la entidad, el nombre del documento, o sea, la balanza de comprobación, el folio mayor de cada cuenta. Aquí también es importante que la balanza de comprobación tenga el periodo al que corresponde. Es decir, si vamos a hacer un corte al 31 de julio, diría la compañía, no sé, la Internacional SADCV, el nombre del documento, que ya lo ponemos, es balanza de comprobación, y aquí es importante poner, por decir, balanza de comprobación al 31 de julio del 2020, para saber la información que estamos presentando, la información que estamos analizando, a qué periodo corresponde. El folio mayor de la cuenta, pues está bien claro, las cuentas de mayor hablamos de bancos, clientes, deudores, etcétera. De esas cuentas se pueden desprender subcuentas, porque obviamente nosotros no podemos tener en alguna de las compañías o en la mayoría no solo se tiene una cuenta bancaria, se tienen 3 o 4, entonces se abre una cuenta de mayor que es la que se presenta dentro de la balanza, y dentro de esa cuenta de mayor existen subcuentas que al final nos van a hacer la sumatoria de todos esos movimientos para una sola cuenta de mayor. El nombre de las cuentas, obviamente, los movimientos de deudores y acreedores de las cuentas, los saldos y deudor y acreedor de las cuentas, y todos los movimientos de las cuentas saldadas. Aquí, le reitero, para fines didácticos, todo lo vemos a través de una hoja tabular grande, donde se corren los saldos, pero en la práctica, a través de los diferentes software, nosotros podemos ver esas cuentas de mayor con su saldo de deudor y acreedor, pero también podemos delimitar si queremos que los movimientos, representar los movimientos de las cuentas saldadas. Se supone que las cuentas saldadas pues ya no deben de tener un valor, más sin embargo se presentan para ver qué variaciones tuvo durante el periodo dicha cuenta. Un ejemplo, si tuvimos un saldo inicial en la cuenta de clientes de 10,000 pesos, y luego tuvimos cargos por otros 10,000 pesos, y luego tuvimos abonos por 20,000 o créditos por 20,000, el saldo inicial 10 más cargos 10 nos da un total de 20, menos créditos de 20 nos da el saldo 0. La información, el 0 como tal, no te representa un valor dentro de la balanza. Sin embargo, esos movimientos es importante presentarlos para saber que esa balanza, o esa cuenta, más bien dicho, en dado caso de que haya tenido o que ya esté saldada, tuvo movimientos en el periodo que se está revisando. Errores que puedes descubrir por medio de la balanza de comprobación. Haber omitido en las cuentas de mayor el pase completo de un asiento de diario, que esto es muy común. Reitero, al momento de que se hacen los traspasos de los saldos, ahí te das cuenta si existió un error. En la práctica lo que se hace es que el mismo sistema te manda, si no tienes el complemento de la cuenta, te lo manda a una cuenta de cuadro, y hay que verificar por qué se fue ahí y hacer ¿cómo se llama? La corrección correspondiente. Haber cargado a una cuenta en lugar de otra, pues está muy sencillo. A lo mejor al momento de que estemos revisando y que saquemos alguna conciliación o que veamos un saldo,
decimos, me falta este movimiento, lo que pasa es que en lugar de haberlo cargado a esta cuenta, lo cargué a otra, ¿verdad? Por ejemplo, en la cuenta de bancos es muy común, en la cuenta de clientes también, dependiendo si se tiene un análisis pormenorizado de cada una de las cuentas y que se tenga que presentar ahí donde salen esos errores. Haber disminuido o haber abonado una cuenta en lugar de otra, también esto es muy similar al caso anterior, ¿verdad? O sea, aquí el deber ser de la balanza de comprobación es determinar que al finalizar un determinado periodo no hayamos tenido errores al momento de hacer el registro de todas y cada una de las operaciones. ¿Okay? Vamos a dar un repaso rápido, pero importante, de lo que estuvimos viendo en el capítulo número 10. Primero que nada, comentarles la importancia que tiene el registro de las operaciones dentro de una empresa. Hay que acordarnos que si el registro está incorrecto, la información financiera que se va a generar a través de los estados financieros va a ser incorrecta. Una balanza de comprobación nos sirve para revisar los movimientos de un periodo y obviamente entendiendo que de la balanza de comprobación, de los saldos de esquema de mayor, al final de un periodo de ejercicio, se determinan los estados financieros básicos, que son el estado de resultados, el balance general y el estado de resultados. Como concepto muy, muy importante, el concepto de el principio de la partida doble, que significa que a todo cargo corresponde un crédito o un abono, es decir, las operaciones no pueden ser unilaterales, por más que queramos hacerlo de esa manera, no se puede. A todo aumento de activo le corresponde un aumento en activo, una disminución de pasivo, una disminución de capital, exactamente una disminución de capital, etcétera. O sea, siempre tiene que haber una variación en las cuentas y esas variaciones en las cuentas se hace a través de los asientos contables. Los factores que tenemos que tener en cuenta para el correcto registro en las variaciones de las mismas, de las cuentas, ya lo mencionamos. Si la entidad compra, le volvemos a poner el ejemplo de la compra de mercancías. Si una compañía compra mercancías, pues va a tener un aumento en su cuenta de activo de mercancías, y si las paga de contado, pues obviamente va a tener una disminución en la cuenta de bancos. Suponiendo que la compra de la mercancía fue una compra a crédito, va a tener un aumento en el activo por las mercancías. Un ejemplo de 10,000 pesos, porque se tiene que cargar el valor de los 10,000 pesos a las cuentas de mercancías y se tiene que hacer un crédito a la cuenta de proveedores porque ese dinero todavía no se liquida y obviamente tenemos la obligación de pagar esa cuenta, ¿verdad? Entonces es un aumento en el activo por tus mercancías, pero también tienes un aumento en el pasivo por la deuda que adquiriste por comprar la mercancía a crédito. Todas las operaciones y las variaciones que se registran en las diferentes cuentas de activo, pasivo y capital son a través de los movimientos de cargo y abono, que es la famosa partida doble, ¿va? Ok. Ya vimos cómo se debe de iniciar una cuenta de activo, que se debe de iniciar con un debe o con un saldo inicial de naturaleza deudora. Toda cuenta de pasivo debe de iniciarse con un crédito o un abono y debe de iniciarse también la operación con el abono. ¿Por qué? Porque son de naturaleza acreedora. Las cuentas de pasivo, las cuentas de capital, pues ya nos dice que las cuentas de capital representan el patrimonio de una empresa, su saldo es acreedor y se pueden cargar o abonar dependiéndose el caso por las diferentes operaciones que se hagan, ya sea por los retiros que haga el propietario, por las pérdidas, por la diferencia entre activo y pasivo y por las nuevas operaciones y por la utilidad. Son los conceptos por los que se acredita. Ya mencionamos que tiene saldo acreedor y representa el patrimonio de la empresa. En el caso de las cuentas de gastos, en el caso de gastos de administración y venta, que son cuentas de resultados, ya nos dice por qué se cargan y por qué es importante registrar las variaciones entre ellas, ya que estas operaciones están destinadas al registro que produzcan tanto como aumentos de capital, ya que se pueden cargar o abonar según sea el caso que en ellas se realice. ¿Dónde se deben de registrar los análisis de operaciones? En el libro de diario
y siempre se anota la cuenta deudora por su cantidad de cargo y en el siguiente renglón se deja un espacio, se anota el nombre de la cuenta acreedora con su cantidad de bono. A esta forma de registrar la operación se le llama asientos de diario y que cumplen con la regla de la partida doble. El ejemplo de un asiento de diario, pusimos un ejemplo de una venta de 50% de crédito, 50% de contado. Vamos a mencionar otra muy sencilla. Vamos a suponer que existe, como lo mencionamos, una compra de mercancía por 1,000 pesos masiva, pero es una operación a crédito, entonces se carga 1,000 pesos a mercancía, inventario, según sea el método con el que se esté registrando la entrada de la mercancía, o que, más bien dicho, según el sistema contable o el método que se utilice en esa compañía, se carga mercancías por 1,000 pesos, se carga a IVA por acreditar, porque es un IVA que todavía no está pagado, por 160 pesos, y se hace un crédito a proveedores por 1,160 pesos. ¿Para qué? Para registrar el valor de las mercancías a favor de la empresa, el IVA por acreditar que está pendiente de liquidar y la deuda por el total, que son los 1,160 pesos que van dentro de las cuentas de pasivo. ¿En qué consiste la partida doble? Pues consiste en registrar por medio de cargos y abonos, que esto es muy importante, a todo cargo le corresponde un abono, los efectos que producen las operaciones en los diferentes elementos del balance, de tal manera que siempre subsista la igualdad entre el activo y la suma del pasivo y el capital, que fue la regla que vimos hace unos instantes. ¿Con qué objeto se realiza la balanza de comprobación? Con el único objeto de verificar si los cargos y abonos de los asientos han sido registrados en las cuentas de mayor correspondientes y que siempre se respete el principio o la regla de la partida doble, que ya en su momento se vio que fue desarrollado por un monje italiano que se llama Fray Luca Pacioli. ¿Cuándo se debe hacer la balanza de comprobación? La balanza de comprobación generalmente se debe hacer, dependiendo de las políticas, en el 99% de las empresas realizan la balanza de comprobación a finales de cada mes para hacer el cierre y determinar cómo va posicionada financieramente la empresa y cómo vamos en cuestión de resultados. Es decir, cómo está posicionada financieramente a través del balance general y cómo vamos en resultados, si tuvimos utilidad o si tuvimos pérdida, a través del estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Ya dijimos que una balanza de comprobación debe de tener diferentes datos, la fecha en la que se está determinando, el nombre de la empresa, los saldos, de las cuentas de mayor y obviamente las cuentas que estén saldadas o en ceros, presentarlas para efectos de ver si sufrieron variaciones independientemente de que estén saldadas o no. ¿Qué errores son los errores más comunes que se pueden descubrir o que se pueden determinar en una balanza de comprobación? Pues que se haya omitido en las cuentas de mayor el pase completo de un asiento de diario, haber cargado una cuenta o haber abonado a otra cuenta, es decir, que no se hayan registrado de manera correcta. ¿Ok? Entonces, eso es prácticamente todo lo que vamos a ver el día de hoy referente al capítulo 10, el cual habla del registro de operaciones. Vimos en el capítulo anterior las diferentes, lo que viene siendo la cuenta, los movimientos y los saldos. Y aquí estamos viendo cómo se llevan a cabo el registro de esas operaciones o que disminuyen o aumentan las diferentes cuentas de activo, pasivo y capital a través de los movimientos y el saldo que representan al final de un periodo. Ok, déjenme un segundito, vamos a dejar de compartir la presentación. Y pues si no existiera algún comentario, por ahí vamos a empezar a hacer sesiones síncronas un poquito más dinámicas, donde se les van a hacer las invitaciones para que participen en las mismas y que haya una retroalimentación en el momento de las dudas que hayan. Me vuelvo a reiterar sus órdenes en los diferentes canales, que es el correo electrónico israel.quintero@ucnl.edu.mx y a través de la plataforma de la Universidad Ciudadana, a través de los foros o a través de los mensajes directos a un servidor. Damos por terminada la sesión del día de hoy. Procedemos a dejar de grabar la grabación y nos vemos en la próxima sesión, la cual estará programada en la plataforma. Ahorita en un ratito más iniciaremos con el capítulo siguiente y a partir de la próxima semana por ahí les deben de estar llegando las notificaciones para continuar con el programa del curso. Muy buenos días y sigo a sus órdenes.